amigos, movidos por el interés de conocer la manera de pensar de una persona que hoy es candidata a la presidencia del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios y que es una académica que fuera decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy es candidata al colegio y no solamente en su condición de candidata, sino motivado por una carta que ella le envía a sus colegas y en razón de que horas extras tiene interés en conocer algunas particularidades relacionadas con el ejercicio de la profesión de médico veterinario, el médico del reino animal, con algunas características que vamos a conversar con la doctora Isa Medina, a quien le damos la bienvenida y a continuación, debido a que nos llama mucho la atención, que no es muy común que un candidato a un colegio o a una directiva de un gremio motive la razón de su candidatura y envía una carta a sus colegas y amigos del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. La carta dice así: distinguidos y estimados colegas y amigos de nuestro Colegio de Veterinarios, comunico a ustedes nuestra decisión de aspirar a presidir el colegio durante la gestión que se inicia el próximo 29 de octubre, lo cual hago con la debida conciencia y experiencia, el rebosado entusiasmo y consagrada responsabilidad y compromiso que me caracteriza. Condiciones imprescindibles para poder enfrentar los desafíos y oportunidades que yacen ante nosotros, momentos tan cruciales como los que vive ahora la humanidad y la propia comunidad veterinaria nacional. Durante mis más de 30 años de ejercicio profesional he dedicado todas mis energías y capacidades a la noble tarea de formar médicos veterinarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tuve el honor de ser directora de la Escuela de Veterinaria, vicedecana y decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. En nuestra condición de gremialista y siempre apoyado al colegio, nos comprometemos con una gestión de calidad donde predomina el diálogo civilizado y el consenso oportuno sobre los piquetes, marchas y movimientos huelgarios, sin renunciar con ello a las prerrogativas, derechos y deberes que nos consagra la Constitución de la República. En ese sentido, próximamente les haremos llegar la propuesta del plan de gestión para el periodo venidero, donde nuestro equipo detallará sus ejes y objetivos básicos. Ya fue elaborado ese plan. Como la historia nunca nos dice adiós, sino hasta luego, nos proponemos dirigir nuestro colegio fundamentado en el legado de aquellos que nunca desmayaron en su lucha por el bienestar y desarrollo de la clase veterinaria y de la sociedad. Destacamos entre ellos a los doctores Jaime Viñas Román, Otto González, Ana Silvia Reynoso de Abud, Rudy Vázquez Rondón, Ramón Aristides Morán y mi inolvidable y querido compañero Sigfredo Díaz, de los cuales algunos por razón de vidas y leyes de la naturaleza ya no pueden acompañarnos.
Para lograr los objetivos que nos proponemos necesitaremos del apoyo y de la participación de todos ustedes, que podemos juntos fortalecer y construir un colegio de médicos veterinarios moderno y vibrante, con fuerza unida y poderosa, que represente verdaderamente los anhelos y valores y nobleza de nuestra dedicada profesión, la cual es posible si convertimos el colegio en un espacio para escuchar y compartir ideas y preocupaciones, y sobre todo para unir voluntades. Le agradecemos de antemano su valoración y apoyo a nuestra candidatura. Firma doctora Isa Medina. Bien, eso es el mensaje que la doctora Medina le dirige a sus colegas. Nosotros, por nuestra parte, tenemos una serie de interrogantes y algunos problemas que enfrenta no el veterinario, sino el sector. Y vamos a planteárselo en esta participación. Le damos la bienvenida a la doctora. Doctora, gracias por estar con nosotros. Y realmente, después de ver que usted es una académica que ha participado dirigiendo el departamento de más alto en esa especialidad de veterinaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quisiéramos pedirle qué la hizo aceptar esa candidatura. Sí, muchísimas gracias, doctor Jacín, por esta oportunidad de llevar la buena y la mejor información a los amigos televidentes. Bueno, ciertamente unos amigos ya venían acercándose a mi persona y diciéndome, tú serás la próxima presidenta del Colbet, y yo, dejen su relajo, dejen eso porque realmente no estamos en eso, estamos ahora terminando en la universidad, ya después de 35 años, como que la experiencia, ¿verdad?, acumulada nos lleva a pensar de que en algún momento tal vez podemos hacer algo más para dejar ese legado. Y esos amigos me convencieron de que sí podíamos llegar, y entonces digo yo, bueno, si no me dejan sola y me acompañan durante todo el proceso, no solamente de elecciones, sino de 2 años de gestión, yo me atrevo. Bien, doctora, el próximo 29 de octubre tenemos las elecciones del colegio. De septiembre. Es decir, prácticamente en 2 semanas, menos de 2 semanas. Así es. Y durante ese tiempo tendremos suficientes participaciones para contarles a los médicos colegas suyos las razones por las que deben de votar por esa candidatura. Pero, como le contábamos, no es el principal objetivo el promover una candidatura, sino aprovechar una persona que tiene experiencia académica y práctica para poder ayudarnos a entender cosas que le confesamos siguen siendo muy difíciles de nosotros entender, ya que estudiamos en una rama en que estudiábamos el hombre y la mujer, diferenciados solamente por el sexo. Una serie de órganos y funciones en cada uno de ellos los diferenciaba. Generalmente los órganos reproductores y las hormonas que dirigen ese ser. Pero cualquier ser humano en cualquier parte del mundo que usted pueda examinar o ver, tienen la misma anatomía, si es masculino o si es femenino. Y para el médico de los humanos es relativamente fácil, porque todo su problema se limita a la actualización, ponerse al día en los avances de la ciencia. Sin embargo, la profesión
que usted profesa, que usted ha dirigido la escuela de veterinaria de nuestra universidad, nos cuente cómo es posible que un profesional especialista en la atención, prevención y cura de enfermedades de los animales pueda lograr capacidad suficiente para poder atender o darle servicio a diferentes miembros de diferentes especies del reino animal. Por ejemplo, mamíferos, insectos, peces, de todo. ¿Cómo un veterinario puede atender, digamos, un delfín o puede atender una abeja? ¿Puede atender una vaca o puede atender un gato? Si se ponen de acuerdo y lo hacen por sectores, por especialidad, porque sabemos que la mayoría de nuestros veterinarios o se dedican a atender ganado o se dedican a atender mascotas. Pero explíquenos cómo es que ustedes se las ingenian para atender un camarón o una ballena. Sí, bueno, muy interesante la pregunta. Realmente yo entiendo que lo primero que debe existir en ese veterinario es la vocación que lleva adentro, la formación básica que nos dan en las universidades. Tenemos una educación básica en anatomía de vaca, caballo, perro, cerdos, conejos, pero sin embargo, por ejemplo, una dermatitis, el concepto de dermatitis que uno aprende, lo podemos ver y lo podemos extrapolar a un reptil, por ejemplo. A mí sencillamente me llevaron una culebra que tenía una obstrucción. Yo digo, bueno, si es una obstrucción, entonces el tracto digestivo, y entonces vamos a ver el ano, vamos a mandarle unos laxantes, vamos más o menos como lo tratamos, como si fuera en humano, en perro, en gato, porque todo eso existe. Entonces, las especialidades están ahí. Las especialidades nos van a ayudar, pero de formación básica salimos con esos conceptos. El hecho de que la estructura anatómica no sea igual, hay ciertas normas que sí son iguales. Son iguales. Por ejemplo, en una dermatitis, que es lo que se puede presentar en cualquier animal, va a haber escamas, va a haber una deshidratación. ¿Y a esos animales le da cáncer, por ejemplo? Sí, claro. Hay células malignas que se pueden desarrollar un tumor y puede dar, claro que sí. Doctora, uno de los grandes, hay muchos temas y nosotros no solamente son pinceladas. Doctora, ¿cómo se llama la especialidad o el área que tiene que ver con aquellas enfermedades de los animales que los humanos pueden contagiarse? Zoonosis. Zoonosis, enfermedades zoonóticas transmisibles de los animales al hombre a través del contacto directo o algunos fluidos, saliva, orina, materia fecal. El hecho invertido. ¿Existen algunas enfermedades en humanos que se pueden transmitir a los animales? Sí, la antropozoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que son entonces transmitidas del hombre a los animales. Bien. Esas enfermedades, ¿existe un departamento o del colegio o una materia en las aulas universitarias o una superespecialidad o un departamento donde debe existir, que es en el Departamento de Salud Pública, en que veterinarios y médicos se encarguen de clasificar esas enfermedades que usted señala como zoonosis, es decir, advertir y enseñar a una población el tema de la transmisión o los peligros
de tener contacto con mascotas o bregar con animales que no sean animales. mascotas? Claro que sí, en la formación. ¿Existe eso? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos asignaturas que tratan estos temas en su contenido. Las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas. La mayoría de esas enfermedades, una gran parte está dedicada a la zoonosis y ahí se le da esa formación a los médicos veterinarios. Pero vamos más allá. Las últimas enfermedades provocadas, incluso la pandemia, se habla de animales. Sí. Sí, está muy de moda. Sí, hay muchas enfermedades. Se habla de COVID, de murciélago. Se habla del VIH, acuérdese, el mono el verde mono, de África. el mono. Entonces, ya es hora de que países como el nuestro, de que se involucren esos médicos veterinarios conjuntamente con los médicos humanos, ¿verdad?, en salud pública, para hacer estos diagnósticos, porque aquí ya hay enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad de Lyme que es transmitida por garrapatas. Tenemos personas que han padecido esa enfermedad aquí ya. Entonces, justamente, doctora, recordando, porque ya uno pasó hace mucho tiempo que vio eso, garrapatas en humanos, o transmitiendo. Había un perico, un loro, algo que transmitía también. la citacosis. Exacto, una enfermedad a los humanos. Los famosos domésticos, el gato, el perro, la rata. ¿Cuáles son las principales enfermedades que ese entorno aquí en el país habría que cuidar? Mire, yo pienso que a la población hay que hablarle bien claro y decirle, educarlo, sobre todo que hay una enfermedad que cada vez que hay unos aguaceros, la gente disfruta de la lluvia, los niños, las personas adultas. Sin embargo, la leptospirosis lo está acechando. Ese de la rata. La rata, perro, animales de sangre caliente pueden ¿Qué pueden es la tener. leptospirosis? La leptospirosis es una bacteria, ¿verdad? Una rickettsia que se encuentra en la orina y que puede contaminar, puede entrar al humano a través de una herida. ¿Es fisiológica en el animal o cuando el animal la tiene también está enfermo? No es fisiológica, sino que él se puede contagiar. Ah, ya. Y Doctora, la puede transmitir a través de la orina. bien, esa es una. ¿Qué otros, por ejemplo, se usa mucho el tema de mucho contacto con gatos y perros? ¿Hay algún peligro en eso? Sí, hay peligro, sobre todo cuando los perros y gatos no han sido desparasitados correctamente. Hay ya casos hechos de que, por ejemplo, en un arenero, que es donde los gatos pueden defecar, que van a defecar, puede contagiarse, ellos pueden tener el Toxoplasma gondii, que es una de las enfermedades que siempre en zoonosis se tiene mucho miedo y que provoca aborto en las mujeres. Entonces, sí, a través de la materia fecal, una materia fecal que un niño descalzo pueda pisar, puede haber una transmisión. Bien. Doctora, el tema más difícil, no solamente para los economistas, sino mucho más para ustedes y para el mundo, es la alimentación. Sí. El mundo desde hace tiempo está estudiando el exceso de población. Este es un tema que posiblemente a la clase veterinaria nadie se la ha planteado, y mucho menos a una académica, pero puede ser que usted haya escuchado algo o nos diga lo que piensa. Se ha hablado mucho de que el mundo tiene un problema de sobrepoblación, y desde los años 70 específicamente, estadistas y economistas y los hombres que han dirigido el mundo desde el punto de vista económico han llegado a una conclusión de que el mundo tiene muchas bocas que alimentar y que posiblemente, la tierra, la tecnología, las variedades de alimentos no resulten suficientes para que en un momento dado no haya una hambruna
o una deficiencia alimentaria. Y comenzaron a trabajar, estamos hablando de humanos, comenzaron a trabajar con controles natales. Primero, por razones religiosas, comenzaron a hablar de el método del ritmo. La mujer, si lleva el ritmo de sus 28 días, de los días de fecundación, podría no salir embarazada. Pero eso no funcionó, porque es muy difícil cuando hay seres humanos poderle controlar sus inclinaciones. Después vino la pastilla anticonceptiva, que ha tenido un éxito parcial. Después vino la ligadura de trompas por parte de la mujer y del cordón eferente al hombre. Después vino abiertamente el aborto. Es la única forma que se puede eliminar un nuevo ser humano. Y todo eso fue a nombre de el control natal poblacional del mundo. Pero cuando se discutió, ¿y qué comida es que le falta? Dice, bueno, la comida que va a faltar es las 3 principales fuentes de alimento: proteínas. Grasas y vitaminas, aminoácidos, ¿verdad? Pero resulta que nunca pensaron o veían, por ejemplo, que el animal, que es el punto que les voy a tocar, es la gran fuente de proteína. Las aves, los ovinos, los caprinos, los peces, es decir, la gran fuente de proteína. Surgieron algunas corrientes vegetarianas, pero básicamente eran la fuente animal de proteína. Pero entonces vino el tema de, ¿y esas especies cómo se alimentan? Dice, se alimentan con maíz, con soya, con trigo. Dice, pero entonces es mejor darle directamente esos productos al ser humano y no bregar con animales. Se ha pensado, se ha estudiado, aparece alguna literatura que usted no está obligada a conocer, de un mundo sin animales, o sin algún tipo de animales. No, porque los animales han acompañado casi con la misma existencia del ser humano, han estado cerca. Porque, por ejemplo, cerca de los animales. La reserva del mar no lo mencionemos. Mencionamos los mamíferos aquí en la tierra. No se ha visto, siempre el animal ha estado ligado al ser humano. Ha estado vinculado a la vida humana. Siempre ha estado vinculado, y menos ahora que ya la gente sabe que en los animales conseguimos la mayor cantidad de proteína, ¿verdad? La proteína de origen animal es necesaria para el desarrollo de los órganos, el fortalecimiento, el crecimiento. Eso no lo piensan los que son vegetarianos, así no lo piensan. Pero es una minoría. Es una minoría. Sin embargo, los animales han estado siempre acompañando al hombre. Más que alimentación, tal vez era la misma compañía al lado de ellos, porque cuando el veterinario por primera vez surge como médico veterinario es porque observa cosas que estaban pasando en los animales, que en este pasaba y en este no pasaba. O sea, ahí comienza la investigación. De hecho, todo lo que he leído y donde he llegado, pues siempre hay una vinculación con la vida. Pero y es así tan, doctor, que cuando uno encuentra un animal, un perro en un desierto, yo pienso, si hay un perro, hay una vida humana, porque está muy vinculada. Y sí, la parte afectiva también es muy importante. A veces yo pienso que el perro y el gato podrían ser no indispensables para el ser humano y que fue su acompañante. Pero cuando yo pienso, y eso soy yo, y digo, caramba, pero si un pollo o un huevo o una leche es lo que le produce proteína al ser humano, ¿de dónde viene? ¿De la vaca, de la gallina o del pollo? ¿Por qué
¿Cómo se alimenta y cómo se consigue eso? Bueno, dándole alimentos a esos 3 animales. ¿Por qué no se le da directamente ese animal, ese alimento, al ser humano y se evita el intermediario? Bueno, bastante difícil de imaginar. ¿No será porque quizás la conversión, que el pollo tiene más capacidad de convertirse en proteína que la que nosotros tenemos para convertir el trigo en proteína? Bueno, son ciclos y la cantidad que habría que ingerir de trigo y de pasto, qué sé yo, de lo que usted acaba de decir. Mire, yo pienso que el ciclo de producción es bastante corto. Por ejemplo, en un pollo, ¿cuánto? 4 o 5 semanas. Hasta 34 días ya se consiguen. Se consiguen, porque hay alimentos especiales que ayudan. No vamos a entrar en esa parte de hormonas, porque ya eso es un tema diferente. Pero la necesidad de tener una proteína de origen animal y de buena calidad ha ido mejorando cada día. Entonces, por eso hay el ciclo es más corto. Pero el hombre vio la necesidad. ¿Cómo comenzó a comer el hombre? Era pescando y agarraba un pescadito y entendió que con el fuego a lo mejor era diferente la cocción, y comenzó a saborear y comenzó a ver y a darse cuenta de que con eso podía sobrevivir. Y a lo mejor también entre ellos mismos veían que el que comía pescado y que el que comía un vegetal a lo mejor tenía alguna debilidad o alguna fortaleza que pudiera... Que usted comenzó a decir, doctora, en el año 58 yo entré a la universidad. La población en República Dominicana era apenas de 4 millones de habitantes. Sí. Y hoy tiene 10 más las visitas. Sí, más las visitas. Es decir, que el volumen influyó mucho. No es lo mismo alimentar 4 que 10, ¿verdad? Entonces, eso más o menos está claro. Es decir, el animal siempre ha estado ligado al ser humano, y eso es un mito, el pensar de un mundo sin animales. Sí. Bien. El otro tema es justamente con lo que usted decía de las zoonosis. Existe, volvemos a hablar de ello, en salud pública, hoy, un departamento mixto de veterinarios y de médicos internistas que estudien los problemas y anuncien, así como en un departamento para vacunar, si hay uno para eso. No existe, ¿verdad? Existen esos departamentos. Lo que no existen son los programas ajustados a la zoonosis. Ya. No existen. Esos programas así de que vamos a... Los encargados de enfermedades contagiosas. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, el Centro Antirrábico Nacional era un centro que operaba ahí en la antigua 17, ¿verdad? Por ahí por la Duarte. Eso fue desmantelado. Hoy, si una persona es mordida por un perro, no sabe a dónde llamar, dónde ir, porque ya eso lo pusieron en el centro de salud que está en la 27 con Barahona, en la segunda planta, en el último rinconcito. Allá hay una señora que le dice, ¿qué fue cómo la mordió? ¿Qué le mordió? Pero no hay un programa de seguimiento de decirle a la gente, mire, si usted es mordido, mire por aquí, porque tenemos rabia. Y para mí sigue siendo mortal. Mortal. Y es una zoonosis la más importante porque compromete la vida humana. Y no es solamente el perro, hay varios animales que lo transmiten. Pero claro, todos los animales de sangre caliente, si es mordido, por ejemplo, un perro muerde una vaca, esa vaca le da rabia. Y un mono también, y una rata. Sí, y una rata y un hurón. Sí, entonces si es transmitido, si es contagiado por ese animal que tiene rabia, todo el sangre caliente, incluyendo el hombre. Entonces, esos programas no existen. Pero sí hay médicos veterinarios en salud, pero tienen que ver con la vacunación, que dicho sea de paso también, algunas veces con las vacunaciones tampoco hacen el programa como debe ocurrir. Pero sí, eso es una necesidad que nosotros debemos encarar
solicitar a las autoridades que los médicos veterinarios tengamos participación. Yo soy de la que digo, a mí me da una enfermedad, comienzo con una sintomatología rara, de fiebre a las 6 de la tarde, esto, a mí que me lleven para el ABC, a que me tomen sangre y me hagan diagnóstico. Usted está hablando de algo que nosotros hemos propugnado mucho, sí. De que tanto el médico veterinario como el médico humano médico siempre piense en las enfermedades. Sí, siempre piensa en las enfermedades, eso es una necesidad. A veces ocurre, cuando hay una epidemia, ahora con la pandemia, que usted tiene una emergencia en un hospital norteamericano, muchas veces ese médico no tiene una idea de lo que es una enfermedad tropical. No. Usted, por ejemplo, habla... Dengue, por ejemplo. De aftosa. ¿Qué es la aftosa? Es un problema que durante muchos años, yo creo que todavía hay veda de aftosa aquí. ¿Qué es la aftosa? Es una enfermedad que le da el ganado vacuno en América del Sur. Sí. Y que aquí se prohibió hasta el salami argentino y cosas así. Es decir, esas enfermedades que se transmiten por la carne de algunos, hay que poner a los profesionales a pensar que existe, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, yo pienso que esa unión, esa unificación y ese programa de control, sobre todo para la zoonosis, tiene que hacerse en compañía de ese médico veterinario, pero desgraciadamente muchas personas, incluyendo médicos, me preguntan, ¿y a ustedes le dan farmacología, le dan anatomía, le dan? Sí, son 5 años de estudio con anatomía, fisiología, microbiología, parasitología, patología, analítica, decía, nosotros nos dan toda esa parte, nos forman para eso, pero el profesional como tal de la medicina veterinaria es desconocido hasta por lo que son médicos. Bien, doctora, usted a principio nos aclaró algo que yo estaba pensando que era un misterio, y es que a pesar de que usted tiene un pez o tiene un conejo que no se parecen en nada, tiene una particularidad. El pez tiene un tiempo para vivir. Nace, crece y muere. Así es. El conejo y el humano le pasa lo mismo. Si lo ve, tienen un sistema, usted dice, de sangre caliente o de sangre fría, pero tiene un sistema circulatorio. Sí. Tiene un sistema digestivo. Come por un sitio y expulsa por otro lado. Es decir, hay muchas cosas en común, pero a veces nos llama la atención las especialidades. Cuando uno ve clínica veterinaria en Arroyo Hondo, por ejemplo, tú dices, caramba, ahí atienden perros y gatos, ¿verdad? Mascotas. Sí. Y un amigo mío en una camioneta que se va y dice, voy para Monteplata porque tengo que hacer una inseminación artificial, que yo esos dos veterinarios son muy diferentes. En su formación no, en su formación básica no son diferentes. Lo que pasa es que cuando usted se inclina por una especie porque tiene atracción, porque le gusta, porque entiende que es una necesidad la investigación en esa área, entonces usted profundiza más el conocimiento. Y así, entonces, los que son dedicados a la parte acuática, como los peces, el que va a hacer la inseminación, pero en su formación, a la hora de ellos salir egresados de esa universidad, tienen lo mismo. Simplemente es tomar la decisión hacia qué hora me voy hacia qué lado o qué especie me voy a dedicar. Bien, y en el caso de, este es difícil, en el caso de ese mismo consultorio o en una unidad móvil que requiera imágenes, lo primero es si el valor del animal vale la pena el procedimiento. ¿A qué yo estoy hablando? Le estoy diciendo que hace 2 o 3 días a un perrito le estaban cobrando por una cesárea un dinero. Dice, caramba, bueno, esos son los afectos, y eso se paga. La parte afectiva. Pero también ocurre que a un animal le hace falta una sonografía, una tomografía o una resonancia. Cuesta 8,000 pesos.
no existe un sitio que al usuario no le cueste eso, que el Estado lo tenga combinado con el sector privado. Mire, el Estado no tiene eso. No lo tiene. No. ¿Qué pasa con la tecnología en la medicina veterinaria? Es que es muy costosa. Cuando hacen un tomógrafo para uso animal, cuando hacen 10 tomógrafos para uso animal, hay 1000 tomógrafos para uso humano, porque la relación de existencia de humanos y animales es obvio que hay mayor. Entonces, poder tener, usted no sabe, no se imagina cuánto cuesta tener un tomógrafo en una clínica. Son muy pocas las de aquí que la tienen. Un sonógrafo, eso cuesta mucho. Un microscopio. Sí, los microscopios ya es una tecnología más asequible, sí, pero esos equipos son muy costosos. Entonces, cuando se obtienen la vida útil de ese aparato, tampoco no es que usted va a hacer 30, 60 sonografías en un mes, usted va a hacer 2, sí, usted va a hacer 3, y ese equipo se va degradando, y cuando usted viene a terminar de pagar el equipo, ya la tecnología está más avanzada, y entonces ya usted, mire, quebró ahí mismo. Entonces, algunas veces realmente a uno le duele mucho cuando uno tiene que decirle, mira, ese animal necesita una cesárea porque no puede parir. Yo le hago el tacto, tan pronto veo que no hay una dilatación suficiente, entonces inmediatamente yo digo, ve, esa perra no pare ni con las oraciones. Esto tiene que ir a una cesárea, pero hay que ir a una sala de cirugía. Pero esto está bien, pero la analítica y las imágenes, ¿podría haber un acuerdo, sí, con el Estado de que hay un gran centro por lo menos en 2 o 3 ciudades, en la que el usuario y el veterinario pueda hacer un procedimiento caro, claro, y que lo pueda mandar ahí? Bueno, mire, aunque sea privado el paciente. Sí, eso se puede hacer perfectamente. Las universidades se dan esos servicios. Las universidades, muchas personas creen que por ser universidades, son económicas, pero ¿qué pasa? No son económicas tampoco. ¿Por qué? Porque las universidades lo único que pagan son nóminas. En engombe. Claro, y la UNFU también. O lo que hace odontología en la UAS. Exactamente. Que dan servicio al público. Exactamente, dan servicio al público, pero tienen que pagar una parte. ¿Por qué? Porque no hay subvención para esa tecnología. La UAS, por ejemplo, te va a pagar la nómina, pero no, para yo necesitar un rayo X, tengo que disponer, doctor, de 1,5 millones de pesos, y de la parte donde se va a revelar esa placa, ahora que ya es digital, cuesta 3 millones. Entonces, hay que tener para un solo equipo 3 o 4 millones de pesos. Doctora, quiero terminar con esto. Recientemente se vio envuelto en un proceso judicial, una forma sin precedentes, de un procurador que le entregó el poder a su sustituta, y días después esa procuradora ordenó prisión contra el anterior. Pero eso no es lo que vamos a tratar. Lo que vamos a tratar es que ese procurador había creado un departamento creo con una doctora en veterinaria para proteger los animales, y que hoy ese departamento está sin funciones. ¿Usted tiene alguna noticia de que eso ocurrió primero, que se creó el departamento, que funcionó 1 o 2 años y que ahora no está funcionando? Sí, eso funcionó realmente. Ahí la doctora Lois hizo un gran trabajo. ¿En qué consistía ese trabajo? Mire, ese trabajo más bien era dando respuesta a la gente que llamaban, porque hay una educación ahora muy buena, muy favorable para todo, y es el bienestar animal. Entonces, a través de esa educación, la gente ha entendido que es necesario llamar cuando a un animal, sea el que sea, perro, caballo, vaca, lo que sea, está en maltrato, que lo tienen amarrado y no le dan comida, que lo arrastran, que le dan un trabajo diario. Entonces, la gente tomó conciencia, llamaba a la doctora,
todos esos caballos que tenían las carretas y todo eso, aunque los caballos son animales de trabajo y yo pienso que tienen que trabajar acompañando, pero no en la forma en que estaban haciendo. Entonces, ese departamento funcionó hasta cierto punto, funcionó, se le daba asistencia a la gente muy cooperadora, decía yo lo voy a tener mientras tanto se consigue una familia que lo adopte, el animal, lo que sea. Nosotros nos llevamos varios caballos a la finca de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que está en Sierra Prieta, y ahí ayudábamos notablemente para las prácticas de nuestra, que había que hacer sacrificio de animales, que está contemplando en la ley que las universidades pueden, siempre y cuando se haga con un correcto protocolo de eutanasia. Justamente eso que usted está planteando, contesta el ego, el que no conoce el problema, dice, pero ¿qué sentido tiene? Naturalmente no es una función del médico veterinario, es un problema de ético y moral que uno tiene que entrarle por otro lado. ¿Qué sentido tiene que una autoridad proteja el buen trato y la vida de los animales? Y mientras tanto, millones de animales son sacrificados todos los días y los humanos se lo comen. Entonces, eso parecen como dos contradicciones, pero no lo son. ¿Cómo ven eso? Mire, para el bienestar animal hay que aplicarlo a un vaya sacrificio. A un vaya sacrificio ese animal para consumo humano. Porque la calidad de la carne, la calidad de la proteína, afecta en el sabor, cuando el ser humano lo va a consumir puede tener algunos problemas porque hay animales aquí que se pueden llevar al sacrificio estando bajo un tratamiento, por ejemplo, de antibióticos. Y cuando esos animales son llevados a un sacrificio sin tomar eso en consideración, sacrificándolos cuando llevan a determinadas horas del día con las temperaturas muy altas, la calidad de la carne se afecta. Usted trató, qué pena, que ese es un tema para convocar especialistas en veterinaria, y es, así como hay zoonosis, hay enfermedades o efectos de tratamientos en animales que afectan a los humanos. Claro, por ejemplo, eso es muy serio. El uso de hormonas y el uso de antibióticos durante toda la vida de un pollo puede que después aparezcan personas con ese problema. ¿Es posible? Mire, hay un mito con lo de hormonas. Hormonas como tal, para inyectarle a un pollo, eso no existe. Eso no existe, eso no es así. Primero, las hormonas son muy costosas y no hay hormonas que son ingeridas, no. Las hormonas no, son inyectables, entonces usted no puede coger 100,000 pollos a ponerle una hormona. Además te va a costar más la hormona que el pollo. Pero 60 veces. Ese es un mito. ¿Y lo otro? Por ejemplo, el antibiótico. El antibiótico, muy importante. Mire, eso es 1A, sobre todo porque nosotros tenemos muchos mataderos que no son controlados por nadie. Mi vaca amaneció hoy media mala y no se para. Y yo digo, antes que se muera, déjame llevarla al matadero. Pero tú no sabes lo que tiene esa. Pero hace 3 días que le está poniendo antibiótico. ¿Qué pasa con eso? La trazabilidad, quedan restos de esos antibióticos. Trazabilidad. Y usted comienza, mire, a ingerirlo, me como esto, me como lo otro, me como esto. Y cuando usted necesita una doxiciclina o cualquier antibiótico que ya ha estado en contacto en esa carne que usted ingirió, su organismo va a necesitar mayor cantidad de antibióticos porque tiene una resistencia ya. Las células y el organismo se están acostumbrados a esos antibióticos que usted ha venido ingiriendo. Por eso es importante muchas veces que las carnes que uno consuma venga de una fuente segura. Que los supermercados, ahora hay muchos supermercados que están dirigidos a controlar, a ver de dónde vienen esas carnes. Eso es trazabilidad, pero hay el carnicero de campo, que tiene una forma de hacer las cosas. A veces nos preguntan, un animal que está medio enfermo, sacrifíquenlo. Y tú dices, pero ¿por qué tú vas a matar ese animal para venderlo? Dice, la candela lo cocina cura todo.
Es posible que sea así, pero a veces es posible que no, ¿verdad? Mire, culturalmente nosotros los dominicanos cocemos mucho la comida, los alimentos, se cuecen. Cuando usted le da una carne, se guisan, se fríen y mucho tiempo. Sí, eso puede bajar un poco, pero hay moléculas que con el fuego, mueren, que no se mueren así. Bien, doctora, le hemos tratado demasiados temas. Vamos entonces a darle las gracias y a pedirle que, bueno, díganos cuándo son las elecciones. Bueno, nosotros estamos preparados para que el 29 de septiembre a las 9 de la mañana las urnas comiencen a llenarse de la plancha número 2. ¿Cuántos veterinarios usted esperen que voten? Nosotros esperamos... No. Hay 1.294 veterinarios colegiados. Ya. Entonces esos colegiados tienen que estar al día para votar, para tener voz y voto. Pueden haber 600 que vayan. Más o menos 500, 600 que tengan derecho, tal vez, y que vayan a votar, podemos encontrar 400, 500. Y con 3 planchas, se puede pensar que esos 400 con 100, 150 votos se puede ganar unas elecciones. Es que con mayoría simple de los 3, el que saque más votos ya ganó. Ya. No es de que la mitad más uno, no. Es mayoría simple. Bien. Doctora, vamos a desearle suerte a la doctora Isa Medina, veterinaria, académica, ex decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y candidata a la presidencia del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, plancha número 2. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted.